un poco avanzando, diré, el término calidad del suelo. De acuerdo a los autores, mencionan que la calidad del suelo empezó a ser considerado al reconocer las funciones del suelo. Entonces, así entre nosotros, ¿para qué es bueno el suelo? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué es lo que cumple? ¿Cómo lo vemos? Así, una perspectiva grande, no necesariamente tiene que darle un interés específico, sino así de grande. em, ¿Cómo ven? ¿Cuáles son las funciones del suelo, por ejemplo? A ver, vamos a conversar un poco con Carlos Daniel. ¿Cómo lo ven? Carlos Sí, ingeniero. Daniel, a Sí, ver, ingeniero. si te preguntara cuáles son las funciones del suelo, así a grandes rasgos, ¿cómo considerarías como funciones del suelo? Bueno, ingeniero, una de las principales funciones del suelo es la utilidad que nos da tanto a nosotros como a los animales por ser la principal fuente generadora de alimentos, ya que de ellos parte, ¿no? El inicio, que son el origen de la flora, ¿no? De ahí se desprende todos los elementos necesarios tanto para nuestro desarrollo como para el desarrollo de la fauna y de la vida en sí. Si no fuera por el suelo, no se daría ello. También otra utilidad, haciendo énfasis en el suelo, es la capacidad que tiene, su gran forma variable, este, su dinamismo, porque esto hace que se generen diversos tipos de características y ecosistemas diferentes respecto a las propiedades del suelo. Porque si un suelo tiene diferentes propiedades, obviamente van a haber ecosistemas distintos con flora distinta y a raíz de la flora, la fauna va a crecer también de forma distinta a ello, ¿no? Entonces, se pueden generar diversos tipos de biomas a raíz también de las propiedades que puede presentar el suelo. Muy bien, muy bien. Hay muchas formas de observar las funciones del suelo. Lo que usted ha mencionado es correcto, pero aparte hay otras formas. ¿Cómo lo ven? Vamos a decir, por ejemplo, el suelo tendrá funciones, em, a ver, industriales. Sí, ingeniero, por ejemplo, en el caso de la agricultura, pero a gran escala también. El suelo es fundamental que tenga los nutrientes necesarios para poder ser, entre comillas, explotado para este tipo de actividad a grande escala, ¿no? Y también el suelo, dependiendo no solamente para la agricultura, sino para otras actividades, por ejemplo, puede ser en el caso de la arena y otros materiales, ¿no? Que puede presentar el suelo, se puede utilizar para industria cementera, entre otras, que también se recopilan, ¿no? Estos materiales provenientes de ellos, ¿no? Y así, diversas industrias se aprovechan de esto, incluso en la minería también, porque dependiendo a las características de cierto suelo, nosotros podemos determinar, ¿no? También si es que ahí hay abundancia de minerales como pueden ser carbón, entre otros, ¿no? Haciendo un análisis, ¿no? Sí. Y así se podrían mencionar varios tipos de formas en las cuales las industrias se pueden aprovechar dependiendo de un estudio del suelo. Bien, bien. Claro, así en términos generales, sí podríamos darle una miradita de la forma que usted lo está mencionando, pero un poquito de repente ajustándolo estrictamente como suelo, no como lo que el suelo produce. Entonces, el suelo genera cultivos industriales, por ejemplo, cultivos alimenticios, etcétera, ¿no? Pero no, a eso no nos estamos refiriendo. Cuando decimos funciones industriales del suelo, se está refiriendo para qué es bueno el suelo
de manera industrial. No qué hacen con el cultivo. Puede ser conservas, industrializarlos, etc. Es el cultivo, no, pero el suelo, como suelo. El suelo, por ejemplo, sirve para hacer tejas, para la sierra, para la selva. Su equivalente en la costa son los ladrillos. Entonces, esa es una transformación del suelo útil para hacer ladrillos. Por ejemplo, la Gran Lima. Si usted se da una vuelta por los alrededores de la ciudad de Lima, en los tres valles, Rímac, Lurín y Chillón, sobre todo Rímac, casi ya no, en los alrededores son unos tremendas cavernas, semejantes hoyos, huecos, pero profundos. Han estado escarbe y escarbe para hacer ladrillo. Imagínense ustedes la gran ciudad de Lima, mayormente de ladrillo. ¿Y de dónde han salido? De los campos agrícolas, ¿no? O sea, el suelo, esa es su función industrial, por ejemplo, ¿no? Eso es por un lado, no se debería hacer eso. O sea, debería hacerse suelos con la arena del desierto y mezclarlo con arcillas que por ahí pudieran traer. Pero agarran los suelos agrícolas, que son los mejores, y como están en cantidades casi balanceadas, de eso hacen el ladrillo. Bien, entonces, primero adobe, de ahí lo queman y ya se convierte en ladrillo. Esa es una. Pregunto, ¿podrá tener una función de germoplasma el suelo? Miren ustedes, ¿cómo funciona esto? El suelo es el hábitat, es el domicilio, es el refugio del gran mundo microbial. Ahí están las especies genéticas puras de toda una historia. Es un banco de germoplasma. Es totalmente súper valioso. Tiene una función tampón. Significa que va a regular sobre todo el pH del suelo. Si nosotros quisiéramos ponerle cal, carbonato de calcio, caliza, al suelo, para que este suelo alce un poquito el pH, lo vamos a lograr. Pero yo quiero que, por ejemplo, pase en la selva de pH 4,6, pase rápidamente en esta cosecha, en este avío agrícola que estoy sembrando, un cultivo cualquiera. Entonces, de 4,8 quiero pasarlo a 5,2. Eso es imposible. Imposible. El suelo no te permite ese cambio. Jamás. Entonces, si está en 4,8, te subirá a 4,9 o 4,48,5 o 4,9, ponle. Pero que suba 2 puntos, 3 puntos así rápidamente es totalmente imposible. El suelo no te permite por esa condición tampón que le llaman. Imagínate lo siguiente. Si por alguna obra o por algún motivo quisieras cambiar el pH de los suelos de la selva a pH neutro, siendo pH ácido a pH neutro, entonces la cantidad microbial en flora y fauna microbial que vive en el suelo, más la flora mayor, o sea, la vegetación que tiene encima, moriría. Mueren, porque le estás cambiando el pH en más de un punto. De 6 a 7 o de 4 a 5 es imposible.
No, ese es demasiado brusco. El suelo no te lo permite. Imagínate, tiras al piso todos los árboles de la Amazonía, que están toda su eterna vida en pH 4.5, 4.2, 4.6, pH ácidos, y se lo cambia bruscamente, en un punto, de un día para otro, ese es imposible. El suelo no te lo va a permitir. Entonces, su función tampón lo va a hacer gradualmente, poquito a poquito, muy lentamente, que le da tiempo a la vegetación a que actúe su proceso de adaptación. La naturaleza es súper recontra sabia. Entonces es una función recontra importante la que tiene. Ya el resto lo has dicho. La función de generar biomasa. Pones una semilla de trigo y te sale una planta. Pones una papa chiquitita, una chauchilla, papita pequeñita, de 50 gramos. Te produce una planta que al final te rinde 5 kilos de tubérculo, de buena papa, de buena calidad. ¿Eh? Esa es su función básica, ¿no? Del suelo. Pero aparte de eso, también cumple con otras funciones. ¿Dónde está nuestra casa? En el suelo. Función de infraestructura. La carretera, los acueductos, los oleoductos, en el suelo. ¿Eh? Cumple función, también ya les dije, del banco de germoplasma, función industrial, es decir, esas son funciones relacionadas súper importantísimas que tiene el suelo. Bien, dentro de otras de menor jerarquía, específicas. Bien, jovencitos. Dentro de todo eso vamos a resumirlo a lo más simple, lo más súper simple, de forma que podamos entenderlo mejor. Bien, tirando para calidad. Se dice que la calidad del suelo empezó a considerarse al reconocer las funciones del suelo, y son tres, ¿no? Veamos una. Promover la productividad del sistema sin perder sus propiedades. ¿Qué significa? Mi propiedad, si yo soy suelo, o sea, en este suelo, mejor dicho, en este suelo tiene la propiedad química de pH 7,5. Así va a permanecer. Le puedes variar a 7,6 o a 7,4, pero a través de un tiempo, donde gradualmente lo va a pasar, con las enmiendas químicas que le puedes ir poniendo. O sea, no te permite cambios bruscos de ninguna forma, porque el suelo es el protector de su mundo microbial. No lo va a permitir. Imagínate, los microorganismos morirían. Cambiarle de un pH a otro, de la noche a la mañana. Eso no sucede. Entonces lo va haciendo gradualmente, de tal manera que esos microorganismos van adaptándose al nuevo pH, o para más o para menos. Y muchos van a morir, los que no lo toleran. Y solo los que toleran, resisten, sobreviven, esos son los que van a dominar ese suelo. Y por eso es que cuando el hombre interviene moviendo las condiciones naturales, lo que normalmente sale no es en el equilibrio perfecto en que se encontraba. A veces, el que más sobresale es el mundo microbial maligno. Y cuando eso sucede, empeoró la tierra agrícola, en el cual el agricultor, sin tener en cuenta esto, no es un agricultor culto, entonces empeoró su chacra. Le metió cualquier cantidad de otros químicos, como abonos, como, ¿qué te digo? Nematicidas, por ejemplo, que son productos químicos
para combatir nematodes, ¿no? Mató lombrices, mató, esos son los mesos, mató infinidad de microorganismos, de tal manera que eso no debe suceder. Entonces, el suelo te protege esa cuestión, sin perder sus propiedades. Bien, si era textura franco-arcillosa, por más que lo uses, va a seguir siendo textura franco-arcillosa. Por más cultivo que le pagas lo que quieras, esa textura la va a conservar. Si era textura arenosa, arenosa va a quedarse. Más bien puedes, con materia orgánica, momentáneamente, mientras la materia orgánica esté presente. Si se agota, vuelve a ser arenoso tal cual. Entonces, con materia orgánica, sigue siendo arenoso, pero solo que la materia orgánica junta 2 o 3 granitos de arena, partículas de arena, las junta y la va juntando y la va juntando y forma una estructura, lo cual mejora las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo, pero no las cambia. Sigue siendo franco arenoso o arenoso, sigue siéndolo, solo que le ha mejorado las condiciones momentáneas, ¿no? Pero su textura es permanente, así era y así va a permanecer, salvo que como productor hábil, inteligente, si le falta arcilla, compra arcilla y se la aplica al suelo. Hay una roca que se llama la arcillolita, hay otra que se llama la dolomita. La muelen al estilo de convertirlo en harina y eso lo esparce en el suelo. Entonces, ese suelo que era arenoso ahora va teniendo partículas del tamaño de la arcilla y dentro de ellos también está la arcilla propiamente dicha. Entonces, le has mejorado la textura, pero este cuesta tantísimo dinero que mejor le pone materia orgánica, cada año materia orgánica y eso no te cuesta mucho. Deja de ponerle materia orgánica y eso solo vuelve a ser como era antes. Bien, entonces, productividad del sistema sin perder sus propiedades físicas, químicas, biológicas. No las va a perder. Segundo, atenuar. Atenúa contaminantes ambientales y patógenos. O sea, el contaminante ambiental, ¿qué puede ser? Puede ser exceso de arsenio, de plomo, de cobre, de cadmio, de mercurio, ¿no? Como puede ser patógenos. O sea, puedes contaminarlos con algunos microorganismos que traigas adicionales a lo que tiene el suelo. Y esos nuevos microorganismos que le estás poniendo generan un desequilibrio, porque uno mata al otro o lo come. Esto es muy visible con los nematodes. Como el nematode es una plaga, eso se come en materia orgánica. Entonces, cuando el suelo ya no tiene materia orgánica, se va a las raíces de la planta y come las raíces, porque las raíces es materia orgánica. Entonces, destruye el cultivo del productor agrario. Entonces, cuando tiene este tipo de nematodes, ¿qué es lo que hace el productor agrario? No se descuida, le pone materia orgánica, y este se distrae ahí, deja sus raíces. Pero ves que ya malograste tu suelo con este patógeno que se ha convertido en plaga, porque antes estaban los mismos, pero en perfecto equilibrio. Ahora están en desequilibrio, y no un desequilibrio benigno que te permite tener beneficio de ello, que sería lo ideal. La mayor parte son para malignos, ¿no? Bien, eso va a ser en el mundo de los patógenos, que es el que, dicho sea de paso, muchos se atreven a decir, es quien genera la calidad ambiental. Y tres, favorece la salud de las plantas, de los animales, de los humanos. Si es que es esto, entonces estamos hablando de una excelente calidad del suelo. Mira esa apreciación, mira esta forma, ¿no? Ahora, si tuvieras un suelo
que es arenoso o es arcilloso, ambos son malos. Teóricamente, entre comillas. ¿Malos para qué? Malos para la mayoría de cultivos, pero son excelentes para otros cultivos. El arenoso, especialmente con todas las plantas rastreras, melón, sandía, calpara, zapallo, bueno, ¿cómo se llama esto? Se come en la ensalada, larguitos son, pepinos, bueno, etcétera. Los otros son buenos para todos, pero estos, por tener esa textura, son buenos para determinados cultivos. Entonces ya depende de ti, si es que eres productor agrario, en conocer tus suelos y poner en ese suelo el cultivo que se adecua a él. No es el suelo que se va a adecuar al cultivo. Eso nunca sucede. Jamás. El suelo siempre va a ser el mismo. Va a permanecer con sus características. Entonces, el hombre lo que tiene que hacer es poner el cultivo que se adecue a esas condiciones de ese suelo. Eso sí sucede. Bien, ahí tienes un suelo, por ejemplo. Mira, arriba, hermoso cultivo, muy hermoso. Practicas una actividad ganadera porque tu suelo te está produciendo pasto. Mira ese sistema radicular. Bueno, pero como suelo, para otros cultivos, pues es un desastre. Mira la cantidad de pedregosidad, ¿no? Gravillas, gravas, guijarros y hasta piedras. Piedras son los que están entre 36 y 50 centímetros de diámetro. Y los que son mayores de eso son pedregonones o pedregones. Bien, los guijarros están por 17, 12. Y de ahí siguen las gravas, gravillas hasta que llegues a la arena, al limo y a la arcilla. Bien, entonces cada una de estas pedregosidades, tenga el tamaño que tenga, le quita volumen útil al suelo. Le quita volumen útil al suelo. O sea, tú el espacio que están ocupando las piedras, si las juntaras, vas a juntar pues, metros y metros cúbicos de piedra. Eso es ahí en el suelo, de manera desperdigada por acá, por allá. Entonces, ¿qué porcentaje le pones? ¿30%? ¿50%? Recuerda que 50% es mitad, mitad. ¿Mitad de piedra, mitad de suelo? No, hay un poquito más de suelo. Entonces, 40, 60. Ah, caramba, puede ser, pero me quedaría con 35, 75, 35, 65. Por ejemplo, al ojo, estás calculando, pero quiere decir que hay 35% que le estás quitando al suelo, porque lo tienes empedregado y no puedes hacer nada porque no puedes retirar esas piedras, están debajo. Imagínate que tengas 10 hectáreas, nunca vas a terminar. ¿Y cómo las sacarías? Imposible. Entonces, este es un perfil, es un corte, y por eso estás apreciando la pedregosidad que tiene el suelo. Y eso ya viene a ser parte del mismo suelo. Esa es su calidad, ¿no? Excelente para este tipo de pasto. ¿Por qué? Mira la profundidad de sus raíces. Mira, por acá. Y se adecuan. La mayor parte está en los 30 centímetros. De ahí, pocas y muy escasas, hasta 60, 70. Pero si tú le pones otro cultivo como el tomate, el maíz, tomate se va hasta los 90, 100 centímetros, el maíz se va hasta 1,50 m. Esto es un suelo no apto para el maíz, por ejemplo. Pero sí es bueno para raíces cortas, como las cucurbitáceas que ya te dijera, ¿no? O sea, las rastreras que en el piso se arrastran, para eso sí son buenas. Entonces, basta encontrar y conocer tu suelo
Y solo lo vas a conocer cuando hagas una calicata como la que tienes ahora. No hay otra forma. No creas que caminando sobre el suelo ya lo conoces. Eso es falso. Tienes que abrir una calicata como esta para ver. Y luego tienes que abrir otra para ver si se parece. Y si no se parece, es otro suelo. No se parece porque tiene más cantidad de piedra o porque tiene menos cantidad de piedra. Entonces ya no se parecen, pues. Entonces, he ahí el mapa de suelos, que se hacen calicatas y se analiza con el over, o sea, esos tubos muestradores, se va metiendo y metiendo el tubo por diversas partes después que has leído tu calicata, a ver hasta dónde esta calicata tiene las mismas características. O sea, lo vas probando con el tubo muestreador o tornillo. Ah, ya, ya, acá cambió. Acá no hay piedras. Listo. Otra calicata ahí. Sin piedras. Ahora esa que tiene, que esa que no tiene piedra, ¿cuál es su área de influencia? Así vas haciendo los mapas. Entonces, vas teniendo varias calidades de suelo, pero, de acuerdo a lo que hemos leído, la calidad del suelo es dada para cada uso. O sea, es buena calidad para este cultivo. De repente para otros no es tan bueno, pero su calidad va con el cultivo que se adecua. Siendo así, no hubiese suelo de calidad media ni mala, porque va a bastar con que el hombre le ponga el uso adecuado, el uso actual adecuado. Así de simple. Si es un suelo delgado en la sierra, 40, 30, 50 centímetros, de ahí sigue la roca. Entonces tienes que poner en ese lugar cultivos cuyo sistema radicular no sea mayor que eso. Quieres mayor profundidad porque tu cultivo tiene sistema radicular profundo, entonces tienes que buscar los valles o los lugares del pie de laderas donde el suelo es profundo. Entonces es el profesional, el productor que estudia sus suelos y le pone a cada tipo el cultivo que se adecue. El agricultor es el mejor mapeador de suelos. ¿Por qué? Porque este año fracasó. Le costó su plata, perdió y nunca más va a poner ese cultivo. Entonces le pone otro, que él piensa, bueno, a ver si pierdo, y le va recontra bien. Quiere decir que le puso el siguiente fue palta y el anterior fue tomate. Y le pone alfalfa y le va de las mil maravillas. Entonces así va haciendo toda su chacra y con la experiencia de varios años en la cual él tiene ganancias o tiene pérdidas, él ya sabe qué suelo le produce tal y cual cultivo. Entonces, en definitiva, él no tiene suelo malo. ¿Por qué? Porque sea como fuese el suelo, él adecua el tipo de cultivo para ese suelo. Repito, no es lo contrario. Tengo un cultivo, digamos tomate. A mis 10 hectáreas le pongo tomate. Resulta que 3 hectáreas son buenos para tomate y el resto es bueno para otra cosa. Entonces pierdo, pues. ¿Eh? Ahí yo digo, este suelo es malo. El que es malo es el que lo está usando, ¿no? Tiene primero que hacerle un estudio a su suelo para ver qué característica tiene y en segundo lugar, ver qué cultivos se adecúan a esa característica, porque las características de ese suelo no las va a poder cambiar fácilmente. No las va a poder cambiar. Acá tienes el ejemplo. A ver, este es pedregoso, pedregosía enterrada. A ver, saquen las piedras. En lo otro, en la sierra, Huancayo, no sé dónde sea, cualquier cantidad de piedra superficial. Pedregosidad superficial. Esta es una pedregosidad enterrada. La pedregosidad superficial es manejable. La puedes juntar contra todas las juntas, haces unos montones ahí y vas despedregando. Pero la parte superficial sí puedes manejarlo hasta cierto punto. Pero lo que hace el productor es, le tira la semilla o de cebada o lo que le va muy bien y es solito, llueve y sale potente. Su sistema radicular va buscando suelo.
Entonces, él ya encontró ese detalle y no le es bueno para otro. Siendo así, entonces no existiera, entre comillas, suelos malos. El suelo es un sustrato básico para las plantas. Capta, retiene y emite agua. ¿Cómo es que capta agua? ¿Cómo retiene el agua? ¿Cómo emite agua? Carambas, acá tienes todo un problema, un tema para entenderlo. Capta el suelo seco, la humedad ambiental. El ambiente, la atmósfera, así como estamos ahora, tiene una buena cantidad de agua en forma de vapor. El suelo seco jala esa humedad. La humedad va del lugar de mayor humedad hacia el lugar de menor humedad. Así camina. Entonces está captando. Está permitiendo que esas raíces se encuentren más o menos bien. Retiene. Ya llegó el agua. Esa agua, ¿qué es lo que hace? De frente se filtra, se pasa. O de frente lo saca la temperatura con el calor, convierte el agua líquida en agua gaseosa y se evapora. ¿Es así? Efectivamente sí es, pero una parte, porque en el suelo, en el interior, reina varios aspectos. Los poros, entre un poro, otro poro, otro poro, otro poro, se forma como especie de un capilar, como especie de un tubito. Y el agua va ascendiendo entre poro y poro, entre poro y poro, sale a la superficie, se convierte de líquido a gas y se incorpora a la atmósfera en forma gaseosa. Ahora, acá hay un detalle. Cuando el agua asciende del suelo hacia la superficie, es por la temperatura. Pero el agua, ¿qué lleva? Minerales. Agua más minerales. En la superficie, el agua se transforma de agua líquida en agua gaseosa. Y esa transformación es químicamente pura. Y las sales que llevaba del suelo, las deja en la superficie. Entonces, de esa manera, es que la parte superficial de los suelos es ligeramente más salina que el resto del perfil, por este fenómeno. El agua asciende con los minerales. En la superficie se evapora el agua químicamente pura y lo que queda en la superficie, los minerales que ha sacado del perfil. De esa forma está salinizando tus suelos. ¿Qué hacer? Poner agua de riego. Entonces las sales se diluyen y se redistribuyen en el perfil del suelo. Entonces lo que estaba como una costrita en la superficie, ahora está en el perfil, en todo el perfil. Entonces a esa plantita le va a permitir, si es que la planta es tolerante a ciertas, ciertos grados de temperatura, va a estar porque hay de todo, ¿no? Por ejemplo, el algodón, eh, el espárrago, la granada, el higo, la palmera, toleran buena cantidad de salinidad, los tolera bien, ¿no? Pero hay otros cultivos que son sensibles a la salinidad, entonces ya no se siembran, desaparecen, si es que el suelo se ha salinizado. ¿Y por qué? Habrás escuchado conversar a tus padres, si son hombres de campo, o al abuelo, o a los amigos, o a cualquier persona, un productor. Dicen, los suelos de antes eran buenos, ahora se están salinizando, caramba, no sé qué pasa. Lo que sucede es que el agua más minerales asciende, se va el vapor
El agua químicamente pura y sobre la superficie deja las sales. Y eso va de año tras año, y lo está salinizando. Entonces, para que no suceda eso, mantén tus suelos húmedos. Y las sales van a estar ahí mismo, pero van a estar en 1,50 m, distribuidos. Antes, ¿dónde estaba? Solo en 2 o 3 milímetros de la costa, de una costrita de 2 o 3 milímetros en la superficie. ¿Y qué problema hay? Hay mucho problema ahí, porque cada vez que siembra, al salir la planta que acaba de germinar, la semillita acaba de germinar, levanta, va saliendo, emerger, y justo encuentra un medio salino y se quema. Ya no sale. Ahí quedó. La semilla germinó, pero la plántula que empieza, sale en S, en una S, sí, empieza a levantar, así, tic, ahí. Entonces, al levantar y llega a la superficie, como está salino, lo quema. Entonces habrá que poner cultivos que sean tolerantes a esas sales. Y hay muchos tipos de cultivos. Entonces hay que saber qué cultivo se le pone. Bueno, tantas cosas. ¿Y cómo emite agua? Es que el que retiene el agua tampoco les he explicado. Miren, el agua en el suelo se ubica en varios sitios, en el macroporo, en el mesoporo y en el microporo. El micro, como su nombre lo indica, son poros súper chiquititos. Imagínate que esos son los poros que están entre las arcillas y los limos. Súper pequeñísimos, pero están llenecitos de agua. Esa constituye el agua aprovechable para las plantas. Y los que se ubican en el mesoporo y sobre todo en el macroporo, ahí el agua queda almacenada. Pero esa agua tiene peso, esa agua es masa. Entonces, ¿qué sucede cuando un cuerpo tiene peso, tiene masa? Actúa la gravedad. Y la gravedad se saca el agua de los poros y lo lleva hacia abajo. Ese proceso se llama filtraciones. El agua filtra, dice. Qué fácil es decir eso. Explica por qué filtra. Porque actúa la gravedad. La gravedad es que se lleve el agua hacia las partes más profundas. ¿Cuál es la propiedad de la gravedad? Es llevar a todos los cuerpos que tienen masa hacia el centro de la Tierra. Por ese motivo, si tienes un objeto en la mano y lo sueltas, se va a caer. ¿Quién es que hace que se caiga? La gravedad. Ahora, ¿quién es el agua? El agua pesa. Llegó al suelo, está en los poros. Actúa la gravedad y se lleva el agua más profundo. Nosotros le llamamos filtración. Ahora, está en el perfil de suelo. Ya no se va hacia la parte profunda, otra parte se va hacia arriba. ¿Quién la saca? La temperatura. Y se pierde por evaporación. Y otra parte más grande, el agua del perfil de suelo, sale del perfil por transpiración. O sea, el agua sale por la misma planta. La raíz toma el agua del suelo, lo lleva por el xilema, el leño, por ahí se llama xilema, lo lleva hasta las hojas. En las hojas, el agua más minerales que llevó se transforman en vitamina, en alimento, a través del proceso de la fotosíntesis. Al subir el agua más minerales, se llama savia bruta. En las hojas, en presencia del sol, ese laboratorio que tiene la planta, cada hoja es un laboratorio, transforma el agua más minerales en vitaminas, en almidones, en proteínas y las redistribuye en toda la planta. ¿Qué tal laboratorio? Fíjense ustedes. La planta solo absorbió agua más minerales. Y de ahí que lo que la planta almacena, lo almacena en sus tubérculos. Y se llama papa o yuco. Lo almacena en los rizomas y se llama quión. Lo almacena en la raíz, se llama yuca, nabo, zanahoria. Lo almacena en la corteza,
Se llama canela. Lo almacena en el tronco. Se llama caña de azúcar. En las hojas. Se llama lechuga. En la flor. Se llama inflorescencias. Ah, siempre me olvido de esta planta. Es una flor, es una inflorescencia, se come. Ver, el higo es una flor. En los frutos, ¿de qué hablar? Entonces, ese es el fenómeno que ocurre ahí. Bien, jovencitos. Acá tienes este concepto. Refleja la capacidad del suelo para funcionar. O sea, todo lo que has leído arriba, ahora lo ves acá. Dentro de los límites del ecosistema del cual forma parte y con el que interactúa. Mira ese suelo. Cualquier cantidad de arena. Ponle una gota de agua y se convierte en un vergel. Ese suelo, tal como lo ves, pura arena. Así como este, lo vas a ver convertido. Aquí hay un videíto de 1 minuto. Vamos a pasarlo a ver qué les parece. Sí. Ingeniero, disculpa, no se escucha el audio. ¿No escuchan el audio? Eh, No, profesor. no, ingeniero. Tiene que compartir y hay una opción que dice compartir audio también al compartir. Ya, un ratito. ¿Está esto? Ay, de nuevo lo perdí. No lo encuentro. Ingeniero, no, Cuando en va donde a empezar dice... a compartir, le sale una opción que dice incluir sonido del equipo. A ver. Dejo de compartir entonces. Sí. Sí. Y vuelve a compartir. O sea, pone comparte, incluir sonido del equipo. No, lo que pasa es que al compartir se va. Ah, ya. A ver. No encuentro. Mm. Lástima que a ver acá.
Mm. Ingeniero, mi compañera ha mandado una imagen para que se pueda guiar en el chat. Ya. Ok, ya lo vi. Correcto. ¿Ahora sí escucharon? Está Sí, ingeniera. compartiendo. Aún no comparte, ingeniero. ¿Ahora sí escuchan? No, ingeniero, No. no se escucha. Por lo que- Nos puede compartir el link del video y lo podemos compartir nosotros, si no. Inerte, por no tener vida. Y la otra formada de materia orgánica. En ella se ¿Ahora sí escuchan? Sí, ahora sí se escucha, profe. Ahora sí se escucha, ingeniero. El suelo está formado por dos capas. una profunda de piedras y minerales llamada inerte, por no tener vida. Y la otra formada de materia orgánica. En ella se encuentran restos de cultivo anterior
o partículas de suelo, microorganismos, animales pequeños y materia orgánica como hojas en descomposición. Las partículas del suelo determinan su textura. Esta se distingue de acuerdo al tamaño de las partículas que la componen, es decir, de los granitos de tierra que lo integran. Dependiendo de la textura, podremos identificar si el suelo es arcilloso, limoso o arenoso, lo que determina las condiciones con las que se debe sembrar y suministrar el agua al cultivo. Existen suelos margosos que contienen las tres texturas y que son considerados como los de mejor calidad para los cultivos, por la cantidad de materia orgánica que contienen. Esta composición y características van perfilando el tipo de nutrientes que contiene o que deben suministrarse, lo cual será confirmado y complementado con los resultados del análisis del suelo. Bien, jóvenes. Entonces vamos a continuar. Es un videíto donde se presentaba la textura del suelo, más o menos presenta a la arena, al limo y la arcilla. También ahí un poco que agregándole a lo que ha presentado el video, en esos espacios que quedan entre la arena, el limo y la arcilla, se llaman poros. Pero ¿para qué sirve el poro? ¿El poro es importante? Lo es. Es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque entre poro y poro, por ahí es donde se va a extender el sistema radicular. Las raíces no atraviesan arena, no atraviesan limo, no atraviesan arcilla, jamás. Lo que hacen es desplazarse entre los poros. Entre un poro y otro poro, por ahí va desplazándose la raíz. O sea que sirve para el desplazamiento de las raíces. Uno. Dos. En los poros llega el agua. 3. En los poros llegan los fertilizantes que se le aplica al suelo. 4. En los poros viven los microorganismos. Ahí está la materia orgánica. Entonces sirve tremendamente el poro y no se le describe como muy importante. Para mí, que estoy metido en este tema de la agronomía, pues el poro es lo más importante que hay en un suelo, porque ese es el que va a permitir trabajar. Entonces, si no tiene las condiciones buenas, se le mejora. Bien, y eso es lo que más o menos presenta ese videíto que lo estoy incluyendo acá, y de manera muy dinámica explica, muy sencillo, como para que se entienda bien. La calidad del suelo es una medida de su capacidad para funcionar adecuadamente respecto a un uso específico. Hace rato venimos pensando que la calidad del suelo está dada por el uso. O sea, si yo pongo un cultivo que no se adecue a ese suelo, voy a decir ese suelo es malo. Y en realidad, quien es el malo es el productor que no ha puesto adecuadamente el tipo de planta en ese tipo de suelo. Bien, digo eso de que es malo el productor rural, va entre comillas, porque no lo es. Él a través de los años ha conocido tanto su suelo que caramba, qué ingeniero, ni qué ingeniero él, por el dolor de haber fracasado, de no haber obtenido la rentabilidad que corresponde a su sacrificio, obtuvo baja cosecha. Entonces ya sabe que ese lugar no va a volver a sembrar ese cultivo. Pone otro hasta que le rinde bien. Entonces, de esa forma va seleccionando para cada tipo de suelo el cultivo que se adecue perfectamente a esas condiciones. De tal forma que el agricultor te va a decir,
Ese suelo de allá es bueno para sandía. El suelo de acá es bueno para hortalizas. El suelo de acá es bueno para parra, para espárragos. Él ya lo tiene clasificado. De esa manera tan simple, en la práctica, que es lo que a él le sirve. La calidad del suelo es la capacidad para aceptar, almacenar y reciclar. ¿Qué? Agua, minerales, energía para la producción de cultivos, preservando un ambiente sano. La calidad del suelo es la multifuncional del suelo y no solo es un uso específico. O sea, ¿qué significa multifuncional? Que el suelo tiene N funciones. El suelo, mira, si tú le pones un contaminante al suelo, el suelo retiene ese contaminante y no lo deja pasar hacia el nivel freático. ¿Cómo lo retiene? A través de la arcilla. ¿Qué tiene la arcilla? La arcilla tiene carga eléctrica negativa y va a captar, va a atraer a todos los elementos de signo contrario. O sea, a todos los de signo positivo, o sea, cationes y aniones. Y en una segunda órbita engancha a todos los elementos que tienen signo contrario o tienen el mismo signo. ¿Por qué? Porque primero jaló a lo de signo contrario y esos signos contrarios, a través de sus valencias, atraen a los de signo igual de la arcilla. Entonces significa que la arcilla está al centro y está rodeado por minerales, por varias capas. Fíjese cómo es. Dentro de esos minerales están los minerales para la planta, los buenos. Pero la arcilla no sabe que este otro es malo. No sabe eso. Igual se lo entrega a la planta y de repente le está contaminando, le está haciendo daño. Bien, entonces esa es una de las valiosísimas funciones que tiene el suelo con los contaminantes o con cualquier tipo de fertilizante. Igual sucede con el agua. El agua se adhiere a las partículas de suelo, sea arena, sea limo o sea arcilla, y queda adherida. A ese tipo de agua le llaman agua higroscópica. Hay otro tipo de agua, el agua gravitacional, que es aquella agua que se ubica en los macroporos y quien se encarga de sacarla hacia las profundidades es la gravedad. Entonces este suelo tiene un montón de funciones. Le da vida y hospedaje al mundo de microorganismos. Le da espacio a todo el sistema radicular. Eso cuando hablamos de agricultura. Ya les dije de las funciones industriales para lo que sirve. Ya les dije las funciones de germoplasma, porque ahí es donde mantienen las razas de microorganismos por miles y miles y millones de años. Es el banco de germoplasma más perfecto, con características de la Amazonía, con características de la sierra, con características de la costa. Mantiene ese gran mundo microbial. Fíjense ustedes esas grandes funciones que tiene el suelo. Bien, entre otras. Y acá, para lectura, la capacidad del suelo para funcionar dentro de los límites de un ecosistema natural o manejado, sostener la productividad de plantas y animales, mantener o mejorar la calidad del aire y del agua, y sostener la salud humana y el hábitat. Esta definición es dada por el Comité de Salud del Suelo, del Soil Science. Bien, entonces, esto es en cuanto a las condiciones del suelo. Esta foto ya la conocen, ya la conversamos la vez pasada. Miren ustedes la manera como la vegetación inmersa dentro de esa delineación de color rojo está más pequeñita. La que está a los lados, para la izquierda, un poquito más alta, y el resto mucho más alta. Pero resulta que este maíz fue sembrado en la misma época, fue regado con la misma agua para todos, fue fertilizado
con la misma fertilización para todos. El control fitosanitario, o sea, controlando plagas, enfermedades, igual para todos. Pero si todo es igual, ¿qué hace de que estos suelos, perdón, esta vegetación que están encerradas dentro de este polígono, tenga crecimiento muy pequeñito respecto al resto? Lo que sucede es que el suelo ahí tiene unas características que no son apropiadas para el maíz. Pueden ser buenas para otro, pero no para el maíz. Y por tener características indeseables para el maíz, se quedan de esa manera. Entonces quiere decir que los buenos para el maíz están por este lado de acá, los extremos. Y en estos lugares del centro es bueno para otra cosa, pero no para maíz. Ese es uno. Segundo, ¿qué hace el agricultor? No es que te cambie de cultivo en este sector. Lo que va a hacer es que te va a poner materia orgánica, mayor fertilización, mayor cantidad de agua, etc. Él lo va a manejar. De tal manera que el maíz va a ser como una plancha. Todos los cogollitos, toda la parte alta del maíz a la misma altura. Parece una mesa. Pero para un productor que no tiene en cuenta esas consideraciones, lo que tienes es el resultado que ahora estás viendo. Y para nosotros, para estudiarlo, me van a decir, acá, ¿será este suelo profundo, oscuro, gris, gris amarillento, con un horizonte oscuro, muy delgado? ¿Será moderadamente profundo, ya no muy profundo como esto? Miren la profundidad que tiene, acá ya es menos. Entonces, tiene límites, el nivel freático, hasta aquí nomás llega. Aun cuando tú escarbas el suelo, va a dar para más, pero se mide hasta dónde llega la profundidad de las raíces. Las raíces van a crecer, crecer, encuentran agua y ya no van para más. Entonces, ese es el indicador de la profundidad del suelo. ¿Por qué? Porque ¿para qué es profundo el suelo? Pues para los cultivos, salvo que le quieres dar otro uso, como el uso de infraestructura, construir edificios, pero eso no lo estudia la geología, eso lo estudia la mecánica de suelos, que es otro curso, ¿no? Que es otro tema. Bien, en la foto de la derecha tienes nivel, acá roca, entonces ya no da más, ¿por qué? Porque hasta ahí nomás llega el suelo, entonces de manera moderadamente profundo. Y los que están aquí ya resultan ser mucho más superficiales. Miren esta lámpara, le llaman paletón. Se supone que la lámpara te llegue acá a la altura del pecho. Será pues 80 centímetros, 60 centímetros. No va para más. Entonces el suelo vamos a considerarlo como un suelo superficial. Y el de la derecha, ya que parece un suelo profundo, no es así. Este horizonte blanco, claro, que ves, es full arena. Los materiales finos que tenía ya fueron percolados, infiltrados, lixiviados hacia las partes profundas. Entonces se quedó puro grano grueso, arena, y las arenas son de color blanco o de color claro. Entonces cuando siembras un cultivo, su sistema radicular solo llega hasta acá. No atraviesa este horizonte blanco porque es pura arena. Pero más abajo puede estar bueno el suelo, pero ya la raíz no llega, porque tiene acá 10, 20, 30 centímetros que no permite que la raíz continúe, porque la raíz va a seguir profundizando mientras encuentre humedad o mientras encuentre minerales, o sea, nutrientes. Acá esto no tiene nada de eso. El agua solo pasa porque es arenoso, pasa nomás. Ya fue lavado. Bien. Miren ustedes. ¿Es que acaso este maíz que está acá, semejante, miren el producto, un choclo lleno, de buen tamaño, buen número de hilera,
Por cada hilera, muchos granos, hay que contarlos. Primero se cuenta las hileras y luego el número de grano por hilera y sabes la cantidad de grano que tiene suelto la mazorca. Hay mazorca más larga, va a depender de la variedad. Pero este es el maíz criollo, ¿no? Pero así como está, siendo criollo y sus características. Y es muy bueno este maíz. Un choclo agradable. Es un maíz amiláceo. Los maíces amiláceos son blancos y son blandos. Sirven para comerlos como fresco, choclo, o como seco, cancha o harina. Hay otros maíces que son duros y eso no lo puedes comer. Son duros. Entonces solo es para aprovecharlo como harina, para alimentos concentrados del ganado, avícola, etc. Bien, acá tienes un suelo profundo. Mira la picota. Este es un instrumento que ustedes lo deben conocer, lo se ha visto en edafología. Es picota, picote geólogo. Para acá tiene pico, miren, parece un martillo. Y para acá tiene la parte para golpear, igual que un martillo, pero es exclusivamente para examinar rocas. Así como esta picota de geólogo para rocas, hay picotas de edafólogo para suelos. Acá, en lugar de tener punta, tiene como especie de una cucharita. Entonces uno va picando, picando igualito el resto, ¿eh? Fierro, todo. Va picando y te presta para ir sacando suelo. Pero al no haber eso, en ese momento no lo tienes, puedes usar este que es de geólogo, que es para roca. Y este es exclusivamente para romper roca, por eso es punta de fierro. Bueno, ahí lo tienes. Y acá tienes un suelo nítido, horizontes oscuros hasta cierto punto y luego menos oscuro hacia la parte más profunda. Bien, jóvenes. Hay muchos indicadores de la calidad del suelo, ¿no? La degradación del suelo, la disminución en su calidad, el impacto en el bienestar de la humanidad y el ambiente. Recordar que el suelo, todo lo que tiene que ver con el ser humano, es que ya les dije, el 95% de los alimentos que consume el ser humano proceden del suelo. Entonces, ese es el bienestar, porque vive del suelo y del ambiente. ¿Qué tiene que ver con el ambiente? Pues si el ambiente debe ser de bosque, no se mantiene en el agua, en el aire, ni en la roca, está en el suelo. Si es un ambiente o es un ecosistema propio de las partes 4000 a 5000, entonces estamos hablando de los páramos y tundras. Ahí solo hay pasto duro para el ganado, los auquenios sudamericanos. Pero entre 4000 y 3000, ahí tienes otro ambiente muy propicio para generar alimentos. Ese es el anillo agrícola de la sierra. Y así sucesivamente. Donde esté el suelo es bienestar del hombre, porque genera alimentos, porque le da un cimiento para que construya su casa, le da capacidad para que haga camino y se pueda desplazar de su casa a su chacra. Es decir, el hombre está en el suelo, vive del suelo. Su constitución es parte del suelo, porque de ahí salen los minerales. Aún no hay criterios universales para evaluar los cambios en la calidad del suelo. Es muy difícil, como le dijera al inicio, este suelo es de excelente calidad para este cultivo, pero no lo es para este otro. Entonces quiere decir que tú no vas a ponerle cultivo por el cual no tiene excelente calidad. Tienes que ponerle el cultivo en el cual se adecua perfectamente a ese suelo. Y ahí su producción es óptima o más de lo óptimo. Las producciones no solo dependen del suelo, el suelo es la base, pero también depende del agua. Si tienes un buen suelo y le riegas una sola vez, es probable que lo que se produce sea más o menos,
regular. Pero si tienes el suelo y tienes agua para regar varias veces, ese cultivo te va a salir mejor. Si la temperatura es alta, medio, baja, va a condicionar el tipo de cultivo. Es decir, va a vivir en un entorno donde el suelo no es una isla, es un ecosistema que funciona con el agua, con el aire, con el suelo propiamente dicho, y con las rocas también. Es preciso contar con variables que puedan servir para evaluar la condición del suelo. Estas variables se conocen como indicadores, ¿no? Representan una condición, conllevan información acerca de los cambios o tendencias de la condición del suelo. Fíjense ustedes, ¿cuál puede ser un buen indicador, por ejemplo, si hablamos de textura? Si tú tienes un suelo con 80% de arena, 15% de limo y 5% de arcilla, a ese suelo lo vas a considerar un suelo difícil de manejar. ¿Por qué? Porque no va a haber buena retención de agua, no va a haber buena retención de fertilizantes, o sea, de nutrientes. ¿Por qué? Porque quien retiene humedad y nutrientes es la arcilla. Y el limo, inerte. Y la arena, inerte. Entonces, ¿quién es el activo? La arcilla. ¿Por qué? Porque tiene carga eléctrica negativa. Miren ustedes, qué tal indicador. Pero si después de hacer el análisis va a ser el resultado que tiene 40% de arena, tiene 20 o 30% de limo, y ya va 80 y 20% de arcilla. Entonces es un suelo bastante adecuado. Tiene suficiente arcilla para mantener y retener humedad y nutriente. Pero si por el contrario tuviera un 50% de arcilla, 30% de limo y 20% de arena, ese suelo es malo, es pésimo, retiene mucha humedad, va a mantenerlo encharcado, a veces impermeable, y el agua no pasa. Entonces ya no te sirve. Los extremos son malos. Digo malos en ese momento, porque no le pones el cultivo adecuado o porque no sabes manejarlo. En uno y otro, en el arcilloso o en el arenoso, totalmente manejables por el hombre de campo, productor agrario, con o sin la orientación del ingeniero agrónomo. Bien, entonces los indicadores son excelentes, jóvenes. Y no solo ese es el indicador, sino, por ejemplo, si tienes un suelo que tiene un mundo microbial variado y determinas qué tipo de microorganismo tienes en ese suelo, es que ya lo conoces, porque con seguridad vas a poner el cultivo que haga simbiosis, que haga un ecosistema entre el suelo y esos microorganismos y la planta, sobre todo la planta, porque ahí es donde el sistema radicular va a anclar, va a ingresar el sistema radicular en los poros del suelo, y esas condiciones deben ser las mejores, porque va a haber buen contenido de humedad, buen contenido de nutrientes, buena capacidad de vivienda, llámele así, condiciones para vivir,
de los microorganismos. Cuando esto sucede, tienes un suelo ideal. Lamentablemente no siempre es así. Entonces requiere manejo. Cualquiera no puede manejar un suelo o no conoce manejarlo. El productor lo maneja bien por la experiencia que tiene de año tras año. Ya lo conoce. Pero lo conoce de golpe en golpe. Acá me fue bien 4 cultivos. Acá me fue mal. Cambié 3, 4 cultivos. Pero cada vez que cambiaba, o empataba o perdía con su inversión. Hasta que por fin encontró el cultivo que le rendía bien. Entonces ya tiene mapeado su suelo, los suelos de su chacra, ¿no? Lo que haría un ingeniero agrónomo con un estudio de suelo. Le va a costar porque eso es costoso, pero lo tiene. ¿Ves? Y a él le ha costado años tras años aprender y ya lo tiene también de repente. Para algunos autores, consideran que los indicadores son instrumentos de análisis que permiten simplificar, cuantificar, comunicar fenómenos complejos. Se aplican en campos de conocimiento, en la economía, en la salud, en los recursos naturales y en otros. Bueno, jovencitos, lo dejamos ahí. Esta presentación se las voy a colgar ya ahí para que lo lean. Está completa y le den una miradita y sobre esto discutimos en la siguiente clase. Bien, ya se venció la hora, los voy a dejar libre. Voy a pasar lista antes de que se vaya de forma rápida. Álvarez, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas. Arias, Presente, ingeniero. Buenas noches. Arrasco, Buenas noches, ingeniero. Presente. buenas noches. Bobadilla, Buenas noches, ingeniero. Presente. buenas. Bolívar, Buenas noches, ingeniero. Presente. bien. Buleje, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas. Camasca, Cangalaya, Presente, ingeniero. buenas. Carrera, Presente, ingeniero. Castro, Presente, profesor. bien. Collatupa, perdón, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas. Chávez, Presente, ingeniero. Buenas noches. Cóndor, Presente, ingeniero. Buenas noches. Coronel, Presente, ingeniero. Muy buenas noches. buenas. Cule, de la Cruz, Buenas noches, ingeniero. Presente. buenas. De la Cruz, Ujay. Presente. Presente, ingeniero. Guamán, Buenas noches. Presente, ingeniero. buenas. Juárez, Buenas noches, ingeniero. Presente. bien. León, Buenas noches, ingeniero. Presente. Letona, Buenas noches, ingeniero. Presente. bien. Linares, Buenas noches, ingeniero. Presente. bien. Márquez, Buenas noches, ingeniero. Presente. bueno. Martos, Buenas noches, ingeniero. Presente. Mayorga, buenas. Buenas noches, ingeniero. Presente. Miranda, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches.
Caramba, se me fue. Sigo yo, Neira. Neira. Presente, profesor. Pardo. Buenas noches, ingeniero. Presente. Arián. Presente. Quispe. Presente, ingeniero. Quispe Pariona. Rodríguez. Buenas noches, ingeniero. Presente. Rosales. Presente, ingeniero. Buenas noches. Sayas. Presente, ingeniero. Buenas noches. Solano. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas. Sotelo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas. Soto. Presente, ingeniero. Buenas noches. Icona. Presente, ingeniero. Buenas noches. Villa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Ingeniero, buenas noches, por favor, Quispe Pariona presente. ¿Quién dice? ¿Su apellido? Bueno. Muchas gracias. Entonces, noches, nos ingeniero. estamos viendo. Próxima. Muchas Ingeniero, gracias. buenas noches, Camasca. Bien, jovencitos. Entonces, hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, Buenas profesor. noches, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Hasta profesor. luego, ingeniero, muchas cuídese. gracias. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias.